Llegamos al final del programa, pero antes lo mejor, el Club del Nerd, el club que más crece en la Argentina, porque además de los científicos y científicas que trabajan de ser científicos y científicas, también hay un montón de personas que tienen curiosidad y para eso creamos el Club del Nerd, porque todos y todas somos curiosos. Y hoy tenemos a alguien muy, pero muy especial. El Club del Nerd, como siempre decimos, es para todas las edades, no hay límites ni hacia abajo ni hacia arriba. De hecho, tuvimos uno de 8 años y hasta de 90 y pico. De 90, exactamente, ¿no? 93 años tenía. Hoy nos acompaña Jerónimo Batista Butcher. Él es un joven biotecnólogo, estudiante de biotecnología en la Universidad Nacional de San Martín y hace vasos biodegradables a base de algas. Sí, ahora nos va a contar un poco mejor, muy curioso, muy llamativo. ¿Cómo estás, Jerónimo? ¿Todo bien? Sí, es muy bien, gracias por invitarme. No, por muchas gracias, fascinante. Contanos de tu proyecto. Totalmente, bueno, en sí el desarrollo se trata de una alternativa al uso de los vasos de plástico descartables, estos productos que usamos de forma tan efímera por todos lados todo el tiempo y que después contaminan eternamente. Entonces, un poco pensando en cómo generar una opción que evite ese impacto tan nocivo, surgió Sorui, que son unas máquinas que producen y dispensan vasos biodegradables, que están generados a partir de extractos de algas y que se pueden descomponer naturalmente en menos de un par de semanas. Entonces, como que esa forma se descomponen, vuelven a la tierra y se evita esa contaminación. O sea, como decía, no solo se pueden descomponer, sino que se decomponen, ¿no? Porque de hecho recién nos contabas que no pudiste traer porque... claro, no es que lo tiene ahí, claro, lo va y lo trae, ¿no? Claro. Hay que fabricarlo y usarlo. Claro, son unas máquinas que los producen in situ, es decir, en el propio lugar, institución, cualquier contexto donde se van a estar consumiendo los vasos y después normalmente eso, bueno, se descarta. La idea es que esto se puede compostar o dejar en la tierra y ahí es como se biodegrada muy fácilmente. Y vos hace muchos años, ¿no? Porque sos un joven, pero hace varios años, que tenías 12, ¿no? Cuando empezaste a descubrir que era un problema en la escuela, que la gente tomaba de vaso de plástico, los cubiertos de plástico tenían un solo uso y después se llenaba la basura. ¿Cómo fue ese proceso que te llevó a tratar de solucionarlo? Desde los 12 o desde bastante antes como que venía interesado en temas vinculados a la ciencia, a la tecnología, participando en distintas actividades o cuestiones extracurriculares como que me fueron acercando a todo ese mundo y particularmente estaba en la escuela secundaria de Nort en una orientación de tecnología de la información y la comunicación y ahí fue como que tenía que plantear un proyecto final y pensando también en algo que veía de forma bastante cotidiana, el consumo de los vasos descartables todo el tiempo ahí en los dispensers de agua, fue que como un disparador fue lo que me llamó a tratar de abordar ese problema que después uno lo empieza a indagar sobre eso y es enorme. Yo veía todos los días, estando ahí en los pasillos, cómo los chicos iban, agarraban un vaso, tomaban un trago de agua y lo tiraban, ir a ver todos los días los tachos de basura rebalsando de vasos al lado de esos dispensers. En ese momento hice una estimación y veía que se estaban tirando más de 600 kilos de plástico residual solamente por el consumo de vasos descartables en una escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires. Pensá que a nivel nacional tiramos miles de millones de vasos todos los años y globalmente más de 5 billones. Entonces es algo que es enorme y, como decía antes, dura para siempre. Esa contaminación que la seguimos acumulando desde toda la historia del plástico y sigue todo eso entre nosotros. El plástico va al océano, ¿no? Donde también representa un problema muy grande. Cindy nos Hemos tenido contado. columnas, sí. Microplásticos se transforman en partículas microscópicas, pero que no se degradan por muchísimos años. ¿Qué edad tenés, Jerónimo? 22. 22. O sea que en el 2017, a los 19, te fuiste a la cumbre del G20 en un trabajo relacionado a esto. Así es, bueno, había arrancado ya con el proyecto. En 2017 estuve representando a Argentina en lo que fue la cumbre de jóvenes del G20 en Alemania, en Berlín, donde la verdad que fue una oportunidad increíble, primero de intercambiar, de conocer experiencias de chicos, de delegados que estaban trabajando en temas vinculados al ambiente, al cambio climático, en un montón de entornos diferentes, que por ahí son problemáticas globales, mismo también la de los residuos, pero que tienen sus particularidades muy diferentes, no sé, en la India, en China, en Europa, acá en la región, en Estados Unidos, y todo eso, bueno, primero trabajar a partir de eso y pensar propuestas desde nuestra perspectiva para acercársela a los máximos líderes mundiales que se reúnen en esas instancias diplomáticas. E incluso tuve ahí la chance después de representar a ese grupo dando un discurso en el encuentro final a la canciller Angela Merkel, ahí en la Cancillería, justamente la anfitriona de la cumbre, para que ella después trasladara esa visión un poco a los demás mandatarios con los que se reunían. ¡Wow! ¡Qué flashero! ¿Y por qué algas? Porque me llama la atención. ¿Cómo es que llegaste a las algas? Sí, bueno, algo clave que ustedes mencionaban recién justamente es el hecho de que cuando tenemos estos productos plásticos, sobre todo ese uso tan irracional de los plásticos, cuando lo estamos consumiendo por segundos a veces para tomar un trago y tirarlo, el gran problema surge cuando entendemos que esos materiales sintéticos derivados del petróleo no pueden biodegradarse, es decir, no pueden reintegrarse a los ciclos de la naturaleza, sino que van a contaminar para siempre. ¿Y por qué? Porque justamente esos no hay microorganismos sobre
sobre la superficie terrestre que hayan coevolucionado justamente con esos materiales. Claro. Por eso es como que no se da eso naturalmente. Entonces, una particularidad que tienen, que también decían ustedes recién, es el hecho de que con el paso de mucho tiempo se van quemando, se van erosionando, se van convirtiendo en microplástico, en pedazos cada vez más chicos que ya ni los vemos, e incluso ahí el problema justamente más que resolverse empeora. Y todo eso después, ¿dónde termina? Termina en el agua, ustedes aludían a la contaminación de los océanos, por ejemplo, pero termina también en nuestros alimentos y hasta en el aire que respiramos. Y de hecho, por ejemplo, uno a veces vincula esto con la contaminación o la degradación ecosistémica, esas grandes islas de plástico, la gran isla de plástico del Pacífico que tiene 10 veces la superficie de Uruguay. Para que ustedes se den una idea, es prácticamente todo un continente hecho de residuos plásticos que se acumulan ahí. Y todo eso, bueno, a veces vemos otras imágenes, por ejemplo, de aves o de peces que aparecen muertos, ahogados, o que los abren y tienen todo el tracto digestivo repleto de plástico. Y eso obviamente que es impactante, que nos llama la atención, pero no lo vinculamos con nosotros mismos. Y no, para las algas, ¿cómo ya están las algas? Perdón, sí me desvié contando del problema y justamente, bueno, la cuestión es cómo entonces, como opción a eso, podemos pensar en otro material, en alternativas que sí estén generadas a partir, por ejemplo, de fibras vegetales o de elementos que sí pueden descomponerse naturalmente. Y en este caso, bueno, al principio fue una cuestión bastante artesanal, rudimentaria, de empezar a buscar en internet, de consultar a profesores, de averiguar y de ir a una química, a una farmacia, a una dietética y probarlo literalmente en la cocina de mi casa. Y a partir de ahí fue avanzando, ¿no? Pero al principio fue eso, un verano, cuando estaba por entrar al último año de la escuela, que estaba pensando en este problema y que quería empezar a trabajar en una alternativa, y entonces empecé con pruebas de materiales, lo dejaba en el pasto y le iba sacando fotos, se iba probando, y a partir de ahí, bueno, también sumando como un trasfondo más teórico y consultando sobre eso, fue evolucionando y también complementándolo, lo que decía antes, son máquinas que los producen y dispensan en el lugar donde se consumen, de algún modo porque se biodegradan muy rápido, pero también pensando en cómo reducir el impacto de todo el proceso de logística y de distribución que hay antes, que también genera emisiones y tiene un costo, entonces repensar todo ese ciclo de vida del producto. Claro, estás en todo. No, yo le iba a preguntar por la carrera, ¿cómo es que te decidiste estudiar biotecnología en la UNSAM, ¿no es cierto? Biotecnología. Y si me parece que la UNSAM es un ecosistema donde creo que te sentís a gusto, ¿no? Donde te abrazaron y podés seguir desarrollando lo que haces. Absolutamente, sí. La verdad que, bueno, yo cuando estaba terminando la secundaria, había estado en Olimpiadas de Biología, Olimpiadas de Ciencia, como que me gustaba también toda esa parte más académica, pero también como que tenía por ahí estaba atraído por esa cuestión del desarrollo más aplicado, entonces es como que estaba en un dilema de cómo orientarme, y durante el primer año arranqué también con ingeniería electrónica, o sea, tenía muchas materias en común, entonces pude hacer ambas carreras, y mismo estando ahí fue como que me fui decantando más por el lado de la biotecnología, sobre todo por toda la infraestructura y los laboratorios y eso que es fundamental poder contar para seguir avanzando y aprendiendo sobre el tema. Y a partir de eso también, después de un tiempo, o sea, fui contactando con gente, averiguando, preguntando a ver si es que podría haberse generado algún espacio, y logramos generar como un convenio con la gente de la universidad para lograr un espacio de desarrollo, un laboratorio para el proyecto. ¿Y cómo funcionaría? Vos tenés una máquina, ponele que acá la TV pública dice, qué buena idea, vamos a instalar acá los expendedores de estos vasitos en la TV pública. Acá en el comedor. Claro, en el comedor, ponele. Es una máquina que está ahí. ¿Y cuál es el insumo de la máquina? ¿Qué algas? La idea es que ustedes producen la alga y la traen. Contame un poco esa parte. No, bueno, eso por ahí es como confuso cuando uno lo cuenta, porque piensa como que agarro una alga del mar y la pongo ahí, sale un vaso. En realidad, o sea, la máquina lo que funciona es con un cartucho que se recarga con una mezcla de extractos de algas que están procesados, algas marinas, pero que se cultivan justamente como uno puede pensar algún cultivo vegetal o lo que fuera. Bueno, esto es generar esa biomasa de algún modo en entornos que pueden ser de costa o en canales. Hay un montón de técnicas distintas y formas en las cuales se produce esto, y a partir de ahí eso se procesa y se obtienen distintos extractos. Y a partir de una combinación particular se logra, bueno, eso se carga en la máquina, y la máquina lo que hace es poder activarlo con agua también, está conectado a la corriente eléctrica, y lo que hace es darle la forma del vaso en sí, hacer que tome la forma. Y un punto clave es, por un lado, que esos cartuchos, digamos, el insumo no es perecedero, entonces ahí no es algo biodegradable, algo que pierde su funcionalidad muy rápido, pero cuando se activa, cuando se hidrata, cuando está homogenizado y compone un vaso, ahí es algo que se descompone muy fácil. Se consume muy poco de la materia prima, porque es mayoritariamente agua en realidad por lo que está compuesto el vaso. Entonces cuando uno después, yo decía, lo dejas en la tierra, a partir de eso los microorganismos del entorno empiezan a consumirlo, el agua que está ahí se volatiliza, vuelve a la tierra, entonces se va desapareciendo. Es notable cómo es ese proceso. Bueno, Jerónimo, nosotros vamos a organizar una fiesta nerd donde vamos juntando diferentes
cosas relacionadas a la NER. Ya vamos a tener los vasos para la fiesta. ¿El vaso aguanta la temperatura tanto de el que se quiere tomar un cafecito o una cerveza bien fría? ¿Aguanta todo? Sí, funciona para distintas temperaturas, para infusiones, Perfecto, para listo. distintas Entonces bebidas. ya tenemos los vasos para la fiesta NER, cuando la podamos hacer. Tenemos muchos nerds han pasado por acá y van a colaborar con esa fiesta, pero sin duda vas a estar invitado a nuestra fiesta NER. Bueno, ¿Vas a muchísimas venir? gracias. Buenísimo. Bueno, Jerónimo, muchísimas Mil gracias. Che. No, aparte lo contaste muy lindo. Sí. Mil gracias por compartirlo con todos nosotros. Bueno, y nosotros, Santi, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero bueno, volvemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Chau, hasta la semana que viene. Chau. Liga de la Ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.